Juan Manuel Márquez es uno de esos nombres que resuenan con fuerza cuando se habla del boxeo mexicano. No solo por su talento técnico, sino por la garra, la disciplina y la humildad que lo definieron dentro y fuera del ring. Su legado no se mide únicamente por los triunfos o cinturones conquistados, sino por la forma en que encaró cada batalla, con corazón, inteligencia y una determinación que parecía inquebrantable. A lo largo de su carrera, se midió con gigantes del boxeo, incluyendo a Marco Antonio Barrera y el icónico Manny Pacquiao, en una de las rivalidades más intensas del deporte. Apodado Dinamita, Márquez era un guerrero metódico, un peleador que combinaba resistencia con una precisión devastadora. Era capaz de soportar castigo y responder con combinaciones quirúrgicas que dejaban claro que no estaba allí solo a resistir, estaba allí para ganar. Su estilo era una mezcla de técnica refinada y coraje puro, lo que lo convirtió en un favorito del público y en un ejemplo de lo que representa la casta boxística mexicana. A pesar de todos sus logros, hubo quienes quisieron restarle mérito, quienes no vieron con claridad la magnitud de su talento ni el sacrificio detrás de cada entrenamiento, de cada pelea. Pero Márquez no necesitó gritarlo, lo demostró con los guantes. Cada vez que subía al cuadrilátero, defendía mucho más que un título. Defendía su nombre, su historia y la pasión de millones de aficionados que veían en él a un digno representante del boxeo nacional. Su legado no solo se cimenta en sus victorias, sino en la forma en que se mantuvo firme ante la adversidad, en cómo nunca traicionó su estilo ni su esencia. Márquez no necesitó ser el más mediático ni el más escandaloso para ganarse un lugar entre los más grandes. Su grandeza se forjó con sudor, disciplina y una entrega total a su deporte. Se convirtió en un ícono de perseverancia y respeto, una figura que seguirá inspirando a generaciones futuras de pugilistas. Así que, si amas el boxeo y quieres conocer más sobre las peleas que marcaron época, los atletas que dejaron huella y los momentos que estremecieron a todo un país, estás en el canal correcto. Hoy nos sumergimos en la historia de Juan Manuel Márquez, un verdadero símbolo del ring, un ejemplo de grandeza forjada a base de golpes, sacrificios y corazón. No te vayas sin dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Esto es Boxeo de Elite, donde revivimos las leyendas que hicieron vibrar al mundo del boxeo. Arrancamos, campeones. Marcos Licona era un boxeador mexicano que se encontraba en un punto determinante de su trayectoria profesional. Justo antes de un posible enfrentamiento con el afamado Juan Manuel Márquez, Licona cargaba consigo una carrera marcada por altibajos: 23 victorias, 8 derrotas y un empate. Si bien no era un campeón mundial consagrado, había demostrado ser un peleador resistente, con cierta pegada. Su 34% de knockouts así lo indicaba, aunque también revelaba que frecuentemente se topaba con rivales de mayor experiencia y calibre. Durante su recorrido en los cuadriláteros, Licona cruzó guantes con nombres reconocidos como Carlos Navarro e Israel Vázquez. Enfrentó a varios rivales de calidad, logrando algunos triunfos importantes, aunque también sufrió tropiezos en momentos clave. Su boxeo ortodoxo, combinado con una gran tenacidad, era su carta de presentación, aunque en ocasiones le faltaba la chispa de velocidad que podría haberle permitido superar a los oponentes más ágiles. Del otro lado, Juan Manuel Márquez ya era una figura establecida. Para agosto de 2003, ostentaba un impresionante récord de 40 victorias y tan solo 2 derrotas. Había derrotado a rivales de renombre y se encontraba en la cúspide como campeón mundial de peso pluma de la FIB. Su estilo era sinónimo de técnica fina y contragolpeo implacable, acompañado de una defensa casi impenetrable y un gancho de izquierda que podía cambiar el rumbo de cualquier pelea. En la antesala del combate, Licona vivía una mezcla potente de ansiedad y determinación.
Sabía que enfrentarse a Márquez representaba una oportunidad de oro, tal vez la última para dar un golpe sobre la mesa en su carrera. Pero también entendía que el camino no sería fácil. La distancia en reconocimiento y habilidades era evidente. Esta disparidad lo llenó de una rabia silenciosa. «Lo voy a callar», se repetía con rabia, y en varias entrevistas llegó a asegurar que no solo pensaba vencer a Márquez, sino humillarlo. Esa sed de demostrar que el ídolo estaba sobrevalorado se convirtió en su combustible para prepararse con intensidad. No obstante, ese mismo fuego interno podía convertirse en su talón de Aquiles si dejaba que la emoción tomara el lugar de la estrategia. La cita se fijó para el 16 de agosto de 2003, en el Mohegan Sun Casino, en Uncasville, Estados Unidos. El escenario estaba listo, las luces apuntaban al ring y el ambiente era tenso desde antes del primer golpe. Cuando sonó la campana inicial, Márquez salió con la seguridad de quien conoce su territorio. Su postura era impecable, su lenguaje corporal mostraba que había venido a dominar. Licona, en contraste, parecía más precavido, tanteando el terreno. Márquez rápidamente tomó las riendas del combate. Con jabs precisos fue abriendo la guardia de Licona y midiendo cada centímetro del espacio. En un momento clave, conectó una derecha que impactó con claridad en el rostro del retador, seguida de un gancho de izquierda que lo sacudió. La calidad del campeón era palpable, cada golpe estaba calculado, y Licona, sin otra opción, comenzó a retroceder, buscando una forma de resistir la embestida. El segundo asalto mantuvo la misma dinámica. In the case of Lennox, it was a major change because he had to fight a guy and he was not used to that. But if you watched Marquez's little earlier this year to take over the bantamweight division, you saw his hard right hand. Only a questionable decision loss to Freddie Norwood in Las Vegas back in 1999 to his opposition. That's true, and this guy's coming from Mexico in the last 10, 15 years, pretty much got from his stable down there. Uppercut thrown with the left hand by Marquez, well placed. Fight a little bit down the road, but to send him into this fight, he's doing a little bit more boxing or trying to box. At this stage, CompuBox numbers in round one, Marquez 14 out of 48. great combination by Marquez. He's placing his punches very well. Márquez no cedía terreno. Cada vez que Licona intentaba lanzar alguna ofensiva, era contrarrestado de inmediato. Las combinaciones de Márquez fluían con ritmo y precisión, mientras que su defensa seguía siendo una muralla. Licona trató de adaptarse, de encontrar un resquicio, pero la superioridad del campeón era evidente. Márquez no solo golpeaba, marcaba el ritmo, dictaba el curso de cada segundo en el ring. In particular, starting off with his left hook to the body. Marquez is routinely paid Part of a learning experience over in his career. He wouldn't be as a champion is. Placing his punches, pretty good defense. Put on weight. As you said, so it will be certified. knock Licona around in there. Licona enjoying what appears to be a weight advantage. Hand over the top and a solid left hook. Get him up to 132 after he'd originally stepped back. Licona trying to go to... Licona's meeting and punching. Hard right hand down the middle. En el cuarto round, el dominio de Márquez se volvió aún más notorio. Su técnica depurada y su potencia comenzaron a minar la resistencia de Licona, quien, pese a su valentía, empezaba a dar señales de desgaste. El castigo acumulado le pesaba, y aunque seguía firme, ya no era el mismo que había iniciado con ímpetu. Tough Marquez, but they haven't really dominated. Marquez risking a big right hand over the top. Licona tried to come. Seems to have slowed the pace of Juan Manuel Marquez, although No raging bull tonight yet. he being Licona. Yes. Yeah.
Alvarez and goes to the body with the left hook again. He's a left hook to the body so much. Double left hook to the body and a right hand by Marquez. Pulling the punch output of Licona with entering the ring tonight. Llegado el quinto asalto, Licona seguía intentando encontrar alguna brecha, pero la consistencia de Márquez era inquebrantable. Cada respuesta del campeón era más efectiva que la anterior. Los golpes llegaban con claridad, desestabilizando a Licona y bloqueando cualquier intento serio de recuperación. Márquez no dejaba espacio para la sorpresa. Where it seems as looking and feeling seeming a little bit more comfortable. Marquez, 3 jabs in a row, followed by the... Whereas Marquez is as he was in the first few rounds. His left elbow and then throw a punch up with the different things that he's doing. It would be so Marquez. En el séptimo episodio, la presión aumentó. Márquez seguía atacando con precisión quirúrgica. No lanzaba al azar. Cada golpe tenía dirección e intención. Licona, con todo y su corazón, comenzaba a verse abrumado por la combinación de experiencia, técnica y contundencia que tenía enfrente. El público, completamente entregado, celebraba cada ejecución limpia del campeón. Licona is averaging 44 punches thrown per round, but landing is averaging 52 punches thrown per round. Pull out with a shovel, but still one. Gozo isn't going to knock anybody out. You know? Larry, for entertainment value, He is not in. we'll get a look at 140-pound prospect. El octavo round trajo consigo uno de los momentos más contundentes del combate. Márquez conectó un uppercut de derecha que mandó a Licona al suelo. Aunque logró levantarse antes de la campana, su rostro era el espejo del castigo, aturdido, marcado, consciente de que la pelea se le estaba escapando entre los dedos. Who's arousing some attention in the sport. The 104 class, overwhelmingly rich. Well, he's on his way. I think the way he's looking now, he's going to be headed towards some big Opportunity to fight. He's waited a long time. That lost him. The difference maybe between Mendes 2 left hooks. is that he can fight like an accountant. Left hook. And a right hand and a right hand. With that stuff. Personally, I would say no. This round earlier, he was landing with a lot of right hands on the top. La novena vuelta fue la sentencia. Márquez no bajó el ritmo ni por un instante. Sus golpes caían como ráfagas sobre Licona, que ahora era un blanco estático. En medio del intercambio, un corte profundo en el pómulo izquierdo del retador provocó una hemorragia preocupante. La sangre pintó una escena dramática, y la esquina de Licona, sabiendo que no había vuelta atrás, decidió ponerle fin a la pelea. Mustered a smile, but couldn't quite do so. Power shots. And Licona. Well, today, a very credible fight. Juan Manuel Marquez's Yes. offense can be when he gets it going. Great. Licona, it's going to be great work for him. In this infancy, going into the final round. Stronger than that of Marco Antonio Barreras. Never was. In some fights and look ordinary in other fights. Marquez and Barrera has been But Morales gets up for the big occasion. great uppercut. He never even saw. Can't throw that punch Right better on. than that. Right up. La decisión fue sensata. Licona había dado todo, pero el dominio de Márquez era abrumador. Aquella noche, el Dinamita no solo defendió su título, también dejó claro por qué su nombre figura entre los grandes del boxeo. Fue una clase magistral de precisión, control y contundencia,
que reafirmó su lugar en la élite del deporte. El destino los puso frente a frente. Juan Díaz y Juan Manuel Márquez estaban a punto de protagonizar una de las peleas más intensas por los cinturones más codiciados de la categoría ligera. Márquez, veterano del ring con 35 años a cuestas, llegaba a esta cita con un palmarés envidiable: 49 triunfos, 4 caídas y un empate, incluyendo 36 victorias por la vía del nocaut. A esa altura de su carrera, no solo era el monarca defensor, sino también una figura estelar, reconocido por The Ring como el segundo mejor boxeador libra por libra del momento. Pese a la diferencia de edad, el mexicano aún mostraba la agudeza y solidez que lo habían mantenido en la élite del pugilismo mundial. En la esquina contraria, Juan Díaz representaba el hambre del nuevo talento. Con apenas 25 años, ya había sido campeón mundial unificado en peso ligero. Su historial de 34 victorias contra una única derrota hablaba de su determinación. En el ranking de la división, ocupaba la segunda posición y no le faltaba ambición. En los días previos al combate, Díaz dejó claro su objetivo. Quería ser el encargado de cerrar el ciclo de Márquez, asegurando que su tiempo había pasado. No dudó en apuntar a la edad del campeón, ni en hacer comentarios que encendieron la rivalidad, insinuando incluso una supuesta superioridad del boxeo estadounidense sobre el mexicano. La cita quedó agendada para el 28 de febrero de 2009, en el Toyota Center de Houston, Texas. En juego estaban el campeonato ligero de The Ring y los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. La tensión era palpable desde que ambos subieron al ring. Todo estaba listo para un choque de generaciones. Apenas sonó la campana, Díaz salió decidido, lanzando un golpe certero que empujó a Márquez contra las cuerdas. Su estrategia era clara: presionar desde el inicio. Con ganchos de izquierda buscaba sofocar al campeón. Pero Márquez, fiel a su estilo, no perdió la compostura. Respondía con movimientos inteligentes, esperando el momento justo. La primera ronda fue una muestra de lo que vendría: intercambio constante, agresividad y talento a raudales. That Márquez is going to need the face of Díaz's aggression. Díaz showing respect. 3 body shots from Márquez. En el segundo round, la intensidad no bajó. Márquez buscó espacio, intentó tomar distancia, pero nuevamente un gancho de Díaz lo sacudió. Los dos combatientes se conectaban con precisión. Jabs rectos de Márquez contra el avance constante de Díaz. El público, al borde de sus asientos, presenciaba una pelea sin tregua. Durante el tercer asalto, Díaz siguió con su presión constante, arrinconando a Márquez una y otra vez. Su combinación de golpes fue efectiva, logrando conectar varias veces con nitidez. El campeón, sin embargo, no se quedó quieto. Respondería con uppercuts de izquierda, aunque Díaz contragolpeaba con una derecha que repetidamente hacía blanco. El combate se tornó una guerra táctica, en la que la rapidez mental y física de ambos quedaba en evidencia.
was the Juan Diaz that had the boxing world buzzing before his loss to Nate Campbell. What a win. What determination. Back to this one. Juan Diaz did the fourth pizza, 3-0 Diaz. No, I understand. Al final del cuarto round, Márquez logró colocar un gancho de izquierda que se sintió en todo el recinto, seguido por un derechazo que dejó a Díaz tambaleante. No obstante, el rostro del campeón ya mostraba señales de daño. Un par de golpes precisos de Díaz abrieron una herida en Márquez, pero el mexicano no pensaba ceder. Cada segundo que pasaba, parecía más decidido a retomar el control. Ya en el quinto asalto, la pelea se centró en el medio del ring. Ninguno quería ceder espacio. Díaz atacaba el cuerpo con ganchos de izquierda bien colocados, mientras Márquez respondía con derechas demoledoras. Fue ahí cuando un uppercut, lanzado con precisión por el mexicano, impactó cerca del ojo derecho de Díaz, provocándole un corte visible. La intensidad subía, y el combate se volvía cada vez más físico y emocional. En el octavo episodio, ambos salieron con renovada agresividad. Díaz lanzaba ataques en ráfaga, pero Márquez, con su vasta experiencia, se defendía con maestría, esperando su momento. Ese instante llegó. Márquez conectó un uppercut demoledor al cuerpo de Díaz, que lo hizo encorvarse, y sin perder tiempo, remató con un gancho de derecha brutal que envió al joven retador directo a la lona. El árbitro comenzó la cuenta mientras los asistentes estallaban en aplausos y gritos. Díaz intentó incorporarse, pero ya no quedaban fuerzas. Economic conditions are helping the He's American Mexican. What action? Diaz overwhelms his defense, overtaxes it. Well, we told you how Marquez adjusts. Here comes the Oh, I caught with a left hook and he looks stunned. 45 seconds to go. Juan Manuel Dinamita. Márquez había hecho honor a su apodo, sellando una victoria por nocaut en un combate inolvidable. Su destreza, resistencia y lectura del combate fueron claves para inclinar la balanza a su favor. Esa noche, Márquez no solo retuvo sus títulos, reforzó su estatus como uno de los más grandes que ha dado el boxeo mexicano. Una actuación que quedó grabada en la memoria de todos los que presenciaron aquella batalla. Sergei Fedchenko, el talentoso pugilista ucraniano, arribó a tierras mexicanas con una sola idea fija: conquistar el ring y arrebatarle la gloria a una leyenda. Con un registro profesional de 30 victorias y solo una derrota, y respaldado por el título europeo de la Organización Mundial de Boxeo, Fedchenko no solo llegaba con cartel de campeón,
sino también con una confianza inquebrantable. En su entorno lo llamaban el profesor del boxeo ucraniano, y él mismo se mostraba convencido de que podía superar incluso al histórico Juan Manuel Márquez en su propia casa. La seguridad que emanaba su equipo era evidente. Se respiraba la convicción de que el europeo estaba listo para irrumpir en la élite mundial. El joven ucraniano no escondía su actitud desafiante. Se creía invencible. Su juventud, energía y determinación lo hacían pensar que podía derribar a cualquier rival que se interpusiera en su camino. Hablaba con soltura sobre su estilo, su estrategia, y dejaba entrever que el veterano mexicano no era un obstáculo imposible. Se trataba de un Fedchenko confiado, con aire de superioridad, que no temía mostrar su ambición de imponerse incluso en un ambiente tan hostil como el de la Ciudad de México. Frente a él, Juan Manuel Márquez representaba la experiencia, el temple y el orgullo nacional. Con un historial de 53 triunfos, 6 derrotas y un empate, Márquez era mucho más que un boxeador. Era un ídolo. Su actitud mesurada y su preparación meticulosa reflejaban la seriedad con la que asumía cada pelea. No necesitaba palabras altisonantes ni declaraciones rimbombantes. Su historial hablaba por él. Acostumbrado a grandes escenarios y combates exigentes, Márquez sabía que no podía subestimar a un rival hambriento, pero tampoco permitir que el exceso de confianza ajeno lo desestabilizara. La posibilidad de defender su reputación frente a su gente ante un adversario tan seguro de sí mismo seguramente avivó aún más su fuego interno. El discurso de Fedchenko parecía anunciar una victoria anticipada, pero Márquez, fiel a su estilo, respondió con preparación, inteligencia y paciencia. La noche del 14 de abril de 2012, la Arena Ciudad de México fue el escenario de un combate cargado de simbolismo. Cuando sonó la campana inaugural, el público contenía el aliento. El ambiente era denso, lleno de expectativa. Márquez, con su mirada fija y movimientos estudiados, comenzó a desplegar su arsenal frente a un rival técnico, escurridizo, difícil de leer. Fedchenko no daba tregua, pero el mexicano parecía dispuesto a descifrar cada uno de sus pasos. Ya hacia el tercer episodio, Juan Manuel comenzaba a imponerse. Su desplazamiento por el cuadrilátero era cada vez más fluido, y su lectura del combate, impecable. Esquivaba los golpes del ucraniano con maestría y respondía con combinaciones rápidas, certeras. Aunque Fedchenko se mantenía firme y mostraba fortaleza, Márquez sabía cómo quebrar poco a poco esa estructura aparentemente impenetrable. El duelo no cedía en intensidad. Márquez conectaba con contundencia, ganchos precisos, uppercuts milimétricos y jabs incisivos que dejaban claro que aún tenía mucho por ofrecer. Su mano derecha parecía dictar la melodía de la batalla, una sinfonía agresiva que poco a poco desestabilizaba al europeo.
Pero Fedchenko no se rendía. Respondía cuando podía, con movimientos defensivos eficientes y algunos contragolpes que sorprendían por su oportunidad. Cuando el último asalto llegó, el ambiente se volvió eléctrico. La pasión del público alimentaba a Márquez, quien parecía multiplicar su energía. Cada golpe que lanzaba llevaba el peso de su legado, la presión del momento y el deseo de no fallarle a su gente. Se movía con hambre de victoria, con una fuerza interior que traspasaba el espectáculo. Mientras tanto, Fedchenko resistía con dignidad, soportando impactos que habrían vencido a muchos otros. Su entereza era admirable, y aunque visiblemente mermado, no dejaba de buscar espacios para reaccionar. El combate concluyó con ambos dejando hasta la última gota de sudor sobre la lona. Cada golpe había sido una declaración de intenciones, cada intercambio, una batalla dentro de la guerra. Aunque por momentos la pelea pareció pareja, fue Márquez quien logró imponer su experiencia y técnica para llevarse el triunfo. Fue una victoria construida con inteligencia, esfuerzo y corazón. Y sobre todo, fue una reafirmación de su grandeza como figura histórica del boxeo mexicano. Este enfrentamiento entre Darryl Pinckney y Juan Manuel Márquez se inscribió como un nuevo episodio en la extensa y apasionada historia del boxeo entre México y Estados Unidos. Aunque no alcanzó la fama de los duelos más icónicos entre ambas naciones, no dejó de estar cargado de simbolismo y tensión. La prensa, tanto mexicana como estadounidense, fue clave para encender la chispa previa al combate. En Estados Unidos, los medios describían a Pinckney como un púgil competente, con credenciales suficientes para estar en el cuadrilátero, aunque no necesariamente como una figura estelar. Su récord era decente, pero sin brillo. Un buen boxeador, aunque no un favorito indiscutido. Del otro lado, la narrativa en México era completamente distinta. Juan Manuel Márquez era retratado como una promesa creciente, un guerrero dispuesto a abrirse paso entre los grandes nombres del boxeo internacional. Para muchos aficionados mexicanos, vencer a un estadounidense en su propio patio no era simplemente cuestión de orgullo deportivo, sino un acto de reafirmación del talento azteca y del lugar que México siempre ha ocupado en la historia del pugilismo. Mientras tanto, en territorio norteamericano, el interés por Márquez era mínimo. Se le veía como una presencia más en el camino de Pinckney, no como un verdadero contendiente a temer. Este contraste mediático cargó el combate de una atmósfera especial. Aunque entre los peleadores no existía una rivalidad previa ni declaraciones encendidas, el simple hecho de representar a sus respectivas naciones bastaba para intensificar el encuentro. Para el público mexicano, ver a Márquez triunfar en suelo ajeno significaba reivindicar una vez más el poderío de su país en el boxeo.
Para los fanáticos estadounidenses, se trataba de proteger su hegemonía ante un oponente en ascenso. Así, el combate se transformó en algo más grande que dos hombres sobre un ring. Una contienda que revivía la competencia histórica entre dos culturas pugilísticas profundamente orgullosas. La presión era inmensa para ambos. Pinckney cargaba con la responsabilidad de no fallar ante su público, mientras que Márquez intentaba consolidarse y demostrar que el talento mexicano podía brillar donde fuera. La cita fue el 19 de octubre de 1996, en el Caesars Tahoe de Nevada, un escenario acostumbrado a albergar noches memorables de boxeo. La campana inicial marcó el comienzo de un combate cargado de estrategia y cautela. Márquez, desde los primeros segundos, se mostró medido, explorando el terreno, evaluando los movimientos de su rival. Intercambiaron jabs, pero fue el mexicano quien se adelantó en precisión, conectando un par de golpes al cuerpo que hicieron titubear a Pinckney. El estadounidense intentó responder, pero Márquez esquivó con agilidad y mantuvo el ritmo bajo su control. I guess if he will face anybody. Helmet, I guess you could say, this afternoon. Of the night, but one of the things that he's going to find. 29th bout at the pond, a knockout in Espadis. That came June 10th in Phoenix, and he just won and 2, but that's because, point out, 5 fights. Has been taken. In the other case, they just coming into the opponent. En el segundo round, la iniciativa continuó siendo del lado mexicano. Márquez, con calma y destreza, empezó a desplegar su técnica. Golpes rápidos, ganchos directos al rostro y un dominio claro del espacio dejaron a Pinckney sin demasiadas opciones ofensivas. Aunque intentaba encontrar huecos, el estadounidense se veía superado por el temple de su adversario. Marquez has had much durable for lost to some, but he's fought the very best. Pinckney won the NAB in a very intelligent bout. Happening to Pinckney, his career is, and he fell out of winning this fight. Today, it is still a test. Yes, he's obviously Pinckney as we expected, moving forward with all the number 6.0 average rounds that these two have fought. Marquez is the left side on Pinckney. Talking to Nacho yesterday about Marquez. Boxer, every kind of boxer, so when he goes into a champion, stumbled back a couple of feet. Cuando sonó la campana, el dominio de Márquez era incuestionable. Para el tercer asalto, Pinckney cambió el enfoque. Salió con más agresividad, acortando la distancia y buscando conectar con potencia. Pero Márquez, con su estilo contragolpeador tan característico, respondió de inmediato. Un uppercut certero lo hizo retroceder, obligándolo a repensar su estrategia. El mexicano se mostraba cada vez más confiado y dueño del ring. El cuarto round fue una auténtica guerra. Pinckney encontró algunos huecos y colocó un par de golpes sólidos que sacudieron a Márquez. Pero el mexicano respondió al instante, devolviendo fuego con una ráfaga de golpes que dejaron a su rival visiblemente aturdido. Aunque el intercambio fue parejo, Márquez seguía sumando puntos y reafirmando su dominio. All right, here we go into round 4 now, and this featherweight against the big-time puncher and Daryl Pinckney, showing he knows how to Marquez, the edge in each. I thought the third round. Marquez fought his first 8 bouts in Mexico. Foreign boxing has done very well. Chop. That's just every single guy. Like you can see Marquez. Oh, boy, Dick's at 4. Marquez drawing the warning. Fue en el quinto asalto cuando la pelea tomó un giro decisivo. Márquez logró impactar con fuerza en la mandíbula de Pinckney, quien cayó por primera vez en el combate. La caída fue clara, pero el estadounidense mostró carácter al levantarse y continuar, aunque visiblemente afectado. Terminó el round como pudo, bajo una presión constante. Marquez drawing the warning. Pushed it down a little bit, but it's a good solid punch. Paez getting ready to fight in our main event a little bit later on. In a row.
the doctor, they've really given Pinkley a target at all. Pinckney trying to double up with the left hook. Draculich, to me, appears to be... He's been effective. Destroying. Good left hook and a double. It also appeared that Pinckney went back in also... Okay, just standing there, and Draculich... Marquez, there's one, there's another one, down goes the... En el sexto, Márquez salió con el impulso de quien sabe que tiene la pelea en sus manos. Se mostró más ofensivo, buscando cerrar el combate. Con movimientos veloces y ataques certeros, volvió a castigar el cuerpo y el rostro de Pinckney, que empezaba a sentir el desgaste. Penmanship after the fight. He goes, well, that was just another day at the office. Right. That's how Pinckney he's making his way over here, and Tom will be joining us more. So far. He's following up his 5th round knockdown. See that? It's just a matter of power. Again, dominating this 6th, this one. He wants to trade blows. He said he has appeared somewhat frustrated in all angles and all parts of the ring. El mexicano no dejaba de presionar, pero cuando parecía que la historia ya estaba escrita, el séptimo round trajo una sorpresa. Pinckney, con un golpe sorpresivo, derribó a Márquez, quien cayó por primera vez en la pelea. El público explotó. El mexicano, sin embargo, se levantó con decisión, mostrando ese corazón de guerrero que lo caracterizaba. No hubo espacio para el miedo, solo para la determinación. Darryl Pinckney here tonight. Throughout the first 6 rounds of the bout, Kelly has arrived. Has really dominated the action, very much in control. And doesn't really attempt to box. His game plan, serves a left hand, and he knocks for that one opportunity all night. Tries to press whatever his way, and what Marquez is in. Nacho Beristain said we're going to find this was boxing in this fight. Marquez not with his laugh, and now he's got the... En el octavo asalto, Márquez volvió a tomar las riendas. Sacudido pero no vencido, se lanzó con una energía renovada, conectando golpes que tambalearon a Pinckney una vez más. El estadounidense intentó responder, pero Márquez ya estaba nuevamente en control total. Para el noveno round, ambos peleadores estaban exhaustos, pero la voluntad seguía intacta. En medio de un intercambio salvaje, Márquez colocó un gancho demoledor que volvió a enviar a Pinckney a la lona. Aunque logró ponerse en pie, ya era evidente que la balanza se inclinaba a favor del mexicano. And I don't know, but the referee considered below the belt punch. So concerned about coming back strong. 1 or 2 punches, but at least 3 don't count up there. And doesn't really attempt to box. His game plan, serves a left hand, and he knocks for that one opportunity all night. Tries to press the big right hand by Marquez, and on a right hand. That Marquez did when he went down. Pinckney is taking the offensive. Shoulders up. El décimo y último asalto fue una batalla definitiva. Con ambos habiendo probado el suelo, era el momento de dejarlo todo. Márquez, decidido a cerrar con autoridad, lanzó combinaciones letales que pusieron a su rival contra las cuerdas. El público vibraba. Cada golpe retumbaba en la arena con el peso de una historia en juego. La pelea terminó sin un knockout definitivo, pero la decisión fue clara. All over this guy, and I think they realize it's a do or die affair. From Marquez now in a couple of fights. We saw in the solid shot. He has gotten up. He was behind on, but he didn't quit in that fight. Great shape. And I don't know, but the referee considered below the belt punch. So concerned about coming back strong. 22, nice work. The left hand by Marquez. Good right hand. Pinckney can't find Marquez now. And Marquez, I guess now the credentials, and Marquez as the bell sounds. Los jueces, tras revisar el desempeño de ambos y tomar en cuenta las caídas sufridas por Pinckney, otorgaron la victoria a Juan Manuel Márquez, un triunfo trabajado con inteligencia, corazón y el inconfundible estilo de un verdadero guerrero mexicano.
Ambos peleadores llegaban al ring con carreras brillantes y motivaciones que iban más allá de lo deportivo. Manny Pacquiao se alzaba como una leyenda viviente, un huracán del ring reconocido por su explosiva combinación de velocidad y fuerza. En sus 3 enfrentamientos anteriores con Juan Manuel Márquez, el filipino había salido con la mano en alto en 2 ocasiones, mientras que el primer duelo había terminado en empate. Aunque cada uno de esos resultados había estado rodeado de polémica, Pacquiao se mostraba convencido de su superioridad y aseguraba que esta cuarta contienda sería la definitiva. Su plan de combate era directo: imponer su ritmo vertiginoso desde el primer segundo y sofocar a Márquez con ráfagas de combinaciones certeras. En el otro rincón, para Márquez, esta pelea significaba más que una simple revancha. Era una misión personal. A pesar de haber sido campeón mundial en 3 categorías distintas, el fantasma de las decisiones injustas en sus anteriores batallas con Pacquiao seguía rondándolo. En su interior ardía un deseo innegociable de obtener una victoria inapelable. Este combate representaba su gran oportunidad para borrar cualquier duda, para ponerle punto final a una rivalidad que lo había marcado. Márquez, famoso por su técnica refinada y su visión táctica del combate, se preparó como nunca, afinando cada movimiento en busca de ese golpe que terminara con toda discusión. A medida que se acercaba la fecha del duelo, la narrativa mediática se inclinaba hacia el lado de Pacquiao. Su historial y carisma lo convertían en el favorito, y desde su equipo emanaba una seguridad incuestionable. Su entrenador hablaba de una victoria clara, de cómo la velocidad y el volumen de golpes del filipino terminarían por doblegar al experimentado mexicano. Todo parecía indicar que esta sería la culminación gloriosa de su saga con Márquez. Mientras tanto, el semblante de Márquez era sereno, imperturbable. No hacía falta que gritara sus intenciones. Su mirada y sus declaraciones calmadas dejaban ver que esta vez venía con una determinación distinta. No buscaba solo ganar. Quería un desenlace categórico, un golpe que no necesitara jueces ni tarjetas, una declaración final e irrefutable. Cuando la campana inicial sonó, el aire se cargó de electricidad. 2 titanes del boxeo se encontraron al centro del cuadrilátero, como si el destino mismo los hubiera puesto ahí para cerrar una historia escrita con sangre y sudor. Desde los primeros segundos, el ritmo fue vertiginoso. Pacquiao impuso su estilo característico, lanzando combinaciones veloces y agresivas, tratando de romper la guardia del mexicano. Márquez respondía con calma, leyendo los movimientos, ajustando su estrategia con inteligencia. En el segundo asalto, Pacquiao encontró un hueco en la defensa de Márquez y colocó un potente golpe directo al rostro. El mexicano cayó, y el silencio se apoderó por un instante del recinto. El conteo comenzó, pero Márquez, con temple de veterano, se puso en pie, recibiendo una ola de apoyo de sus compatriotas presentes. El combate seguía vivo. El tercer episodio trajo un cambio en la dinámica. Márquez se negó a retroceder. Ajustó su distancia y comenzó a responder con dureza. Las combinaciones fluyeron de sus puños con precisión milimétrica, sacudiendo a Pacquiao y haciendo que la pelea se convirtiera en un duelo parejo y de alto nivel.
El público, cautivo, apenas parpadeaba ante semejante intercambio de talento y valentía. Because if he drops Pacquiao, man, he's knocked down. An overhand right hand. Pacquiao did get knocked down. That's what Marquez wanted. It's the fight this time, folks, as if we did the first 3 times. Look at these. Here comes the bell. En el cuarto round, Márquez desplegó toda su habilidad táctica. Con desplazamientos inteligentes y una defensa sólida, logró neutralizar varios ataques del filipino. Cada movimiento en el ring era una danza tensa entre dos expertos, que se estudiaban y se castigaban al menor descuido. El rugido de los asistentes se intensificaba con cada golpe que rozaba la perfección. El quinto asalto fue una auténtica guerra. Márquez mantenía a raya a su rival con jabs certeros, mientras que Pacquiao no se rendía, lanzando combinaciones peligrosas con su habitual explosividad. La pelea estaba en su punto más álgido. Nadie quería ceder, y ambos boxeadores parecían dispuestos a dejar hasta el último aliento en el ring. Y entonces llegó el sexto round. Un capítulo que pasaría a la historia del boxeo, en medio de una ofensiva agresiva de Pacquiao, quien se lanzó con determinación buscando el golpe definitivo. Márquez vio la oportunidad. Con una precisión quirúrgica y la sangre fría de un maestro, conectó un derechazo demoledor al rostro de Pacquiao. El impacto fue tan brutal que el filipino cayó fulminado, boca abajo, sin posibilidad de respuesta. El mundo se detuvo por un segundo. El público estalló. La sorpresa y la euforia inundaron el recinto. Márquez había conseguido lo que tanto anhelaba. Una victoria indiscutible, un knockout que no dejaba espacio a polémicas ni excusas. Ese golpe final no solo le dio la pelea, sino que selló uno de los momentos más emblemáticos del boxeo moderno. La rivalidad había encontrado su desenlace, y Márquez, por fin, se alzaba con la redención que tanto buscó. Aquel combate quedó grabado como una obra maestra del ring, una muestra de coraje, perseverancia y gloria, que viviría para siempre en la memoria de los fanáticos del deporte. Juan Manuel Márquez llegaba al combate con una trayectoria sólida y un currículum que imponía respeto. Era ya un nombre grabado en la historia del boxeo mexicano, habiendo sido campeón mundial unificado del peso pluma bajo las organizaciones FIB y AMB. Aún así, su camino al ring no había sido del todo sencillo. Una polémica derrota ante Chris John por el título mundial de la AMB, a principios de ese mismo año,
había dejado una espina clavada. Para Márquez, esta pelea no era una más. Era la ocasión perfecta para demostrar que seguía vigente, que aún tenía lo necesario para reclamar su lugar entre los grandes y volver a aspirar a una corona mundial. Conocido por su maestría técnica, su capacidad de contragolpear con precisión quirúrgica y su lectura táctica del ring, Márquez había construido una reputación como uno de los peleadores más inteligentes de su división. En la esquina opuesta, Jim Rex Jaca representaba una amenaza inesperada. El filipino, en pleno ascenso, traía consigo una racha ganadora desde su natal Filipinas y otros escenarios asiáticos. Aunque su nombre no resonaba todavía entre los fanáticos mexicanos, venía con hambre, juventud y la fuerza de un país que comenzaba a brillar intensamente en el boxeo internacional gracias al fenómeno Manny Pacquiao. Esta ola de éxito le daba a Jaca y a su equipo un aire de confianza, quizás desmedida, como si el simple hecho de ser parte de esta nueva generación filipina los colocara un peldaño arriba. Para Jaca y los suyos, esta era una oportunidad de oro. Una victoria contra un veterano como Márquez podría catapultarlo directamente al escaparate internacional. Sin embargo, en esa confianza había un riesgo: subestimar al guerrero mexicano. Puede que creyeran que la estrella de Márquez ya se estaba apagando, que no tenía el fuego de antaño y que su tiempo en la cima había terminado. Pero esa fue quizá su primera gran equivocación. La noche del 25 de noviembre de 2006, el escenario fue Hidalgo, Texas, donde el título interino del peso pluma de la AMB estaba en juego. Cuando suena la campana, se desata una tormenta en el ring. Márquez, con la energía de un león en su terreno, comienza a castigar a Jaca con una lluvia de golpes demoledores. Sus combinaciones son rápidas, limpias y se clavan en el rostro del filipino con precisión quirúrgica. Cada impacto parece cronometrado, como si Márquez tocara una sinfonía a base de puños. Jaca, desconcertado, parece no encontrar el ritmo ante el embate técnico del capitalino. El segundo round llega con un Márquez todavía más cómodo y confiado. Se desplaza con soltura, esquiva con clase y evita caer en la trampa de replegarse. Sin embargo, el combate da un giro interesante. Jaca, mostrando carácter, comienza a responder. Contraataca con decisión, lanzando golpes punzantes que logran sacudir la confianza momentánea del mexicano. La pelea, que parecía ir en una sola dirección, empieza a equilibrarse y toma un tono más incierto. Para el tercer asalto, la intensidad se mantiene en lo más alto. Aunque ambos bajan un poco el ritmo inicial, el peligro está latente en cada cruce. Márquez logra conectar varios golpes limpios y potentes en la cara de Jaca, inclinando nuevamente la balanza a su favor. La batalla se convierte en un duelo de desgaste, donde la resistencia y la concentración son tan importantes como la fuerza de los puños.
shook. And Marquez throughout his career has reminded me of that. Any combinations. A little bit more in this round than he was earlier. Very professional. El cuarto round trae consigo a un Haka renovado. El filipino no está dispuesto a rendirse y comienza a lanzar ofensivas con más intención. No obstante, Márquez no pierde el control. Lo frena con su técnica afinada. Un uppercut certero seguido de un recto fulminante hacen tambalear al joven retador, quien retrocede claramente afectado por el castigo. Not uncommon for Marquez to start. The tightrope that like he head off. Following a long career where He caught with that straight, that not be an advantage against Pacquiao. And power. And you can't do that with... Ya en el quinto episodio, la tensión alcanza su punto máximo. La pelea ha escalado a una verdadera guerra. En medio de la intensidad, ocurre un incidente inesperado. Un cabezazo ilegal de Haka abre una herida en Márquez. El mexicano comienza a sangrar, pero lejos de disminuir su ímpetu, eso enciende aún más su determinación. A pesar de la sangre y el dolor, no da un paso atrás. Responde con fuerza, lanza golpes contundentes y demuestra por qué es uno de los guerreros más respetados del ring. Con el paso de los asaltos, Márquez enfrenta una doble amenaza: el ataque constante de Haka y la preocupación de que los médicos detengan el combate por la herida. Tiene que mantener la calma y no exponerse de más, pero también necesita seguir dominando para no dejarle espacio al filipino. Su experiencia y su temple salen a relucir. Sigue conectando combinaciones largas y efectivas que desgastan a su oponente y lo mantienen a raya. But I gotta say this, the fight is not in the good punches. And Marquez punches get to the case out. He gets hit a little mentally, he's starting to fall apart. Marquez. Sometimes when fighters aren't instant cut. But he's been hit with some tremendous shots. Fight. Watch him fight tonight. Very Decision. Ya. El octavo round se convierte en una lucha contra reloj. Márquez sabe que el corte puede costarle el combate si no actúa pronto. Haka, por su parte, ve una oportunidad en esa herida sangrante y presiona con todo lo que tiene. Pero Márquez, en lugar de ceder, se mantiene firme, golpeando con precisión, administrando su energía y esperando el momento exacto para ponerle fin al pleito. Haka's getting the biggest pay. Inspired kind of fight. Build a house. Build a couple. Should be said also as we watch it. Letting us know second accident. Furious exchange with the determined. And the right side of his face. So Marquez is ahead of the score. Definitely How can Lawrence Cole have it that would happen? Y ese momento llega en el noveno asalto. Cansado de las provocaciones y los intentos reiterados de Haka por recurrir a cabezazos y tácticas dudosas, Márquez toma una decisión tajante: terminar la pelea. En los segundos finales del round, lanza una combinación impecable, una secuencia de golpes tan perfecta como despiadada, que impacta directamente en su rival. Haka, aturdido y sin respuestas, deja claro al árbitro que no puede continuar. La pelea se detiene. Quit in an open scoring system. run the rest of the fight, even if there's Away from Barrera and towards him in terms of public. And the guys, a point that was just brought
boxing man. Raphael and manager. Doing it all, huh? It has been. Oh, big left hook. I don't think Haka knows where he with the hook clean. Márquez, sangrante pero victorioso, alza los brazos con la furia calmada de quien ha vencido a pesar de todo. Ese combate no solo reforzó su reputación como uno de los mejores boxeadores técnicos del mundo, sino que también dejó claro que su fuego seguía ardiendo con fuerza. Fue una noche donde la astucia, la valentía y la experiencia del mexicano se impusieron ante el ímpetu de un joven retador. El mundo del boxeo mexicano vibraba de emoción ante uno de los duelos más esperados, el enfrentamiento en Las Vegas entre Juan Manuel Márquez y Marco Antonio Barrera. No se trataba simplemente de otro combate más, sino de un choque de titanes, un encuentro entre dos figuras consagradas que representaban distintas generaciones del boxeo tricolor. Para los aficionados, este combate era la fusión de caminos distintos que, por fin, se cruzaban en un momento decisivo. Márquez llegaba al desafío con el ímpetu de una serie de victorias dominantes que consolidaban su reputación como uno de los mejores boxeadores técnicos del momento. Su estilo meticuloso, basado en el contragolpe preciso y la lectura inteligente del combate, lo hacía un oponente sumamente peligroso. Aunque era el retador, su preparación y mentalidad no dejaban lugar a dudas. Venía decidido a destronar al campeón. Del otro lado del encordado estaba Marco Antonio Barrera, el veterano campeón oriundo de Guadalajara, con una trayectoria que hablaba por sí sola. Para él, este enfrentamiento no significaba una disputa personal ni una guerra por el trono. Ya se sentía el referente máximo del boxeo mexicano contemporáneo. Su carrera, repleta de triunfos memorables y defensas exitosas, le otorgaba la legitimidad que muchos soñaban alcanzar. En sus ojos, Márquez aún debía recorrer un camino más largo para estar a su altura. La cita estaba marcada. 17 de marzo de 2007, en el Mandalay Bay de Las Vegas, escenario ideal para una pelea por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, cinturón en poder de Barrera. Desde que sonó la campana, Barrera tomó la iniciativa con una energía avasalladora. Se lanzó al ataque con determinación, descargando combinaciones rápidas que impactaban con firmeza. Márquez intentaba ajustar su distancia y establecer su ritmo, pero la presión constante del campeón lo tenía a la defensiva. La primera impresión era clara. Barrera no estaba dispuesto a ceder terreno. En el segundo round, la intensidad no disminuyó. Both can lead or counter. Yes. Both can. Right hand by Marquez. He's been here so many times before. Good one. Marquez countered with a quick left hook. This fight is going to be very special. Both guys are punching. Barrera conectó un gancho de izquierda que estremeció a Márquez, seguido de un derechazo que lo hizo retroceder unos pasos. Su ofensiva era precisa, alternando ataques al cuerpo con rectos a la cabeza en busca de una apertura. Pero entonces, como respuesta a ese aluvión, Márquez conectó un sólido golpe de derecha que hizo temblar al campeón y provocó que las cuerdas lo sostuvieran. La contienda tomaba un matiz más igualado. By being the aggressor, because he found both of them right now. There's a left hook to the body. Good left hook to the body inside by Barrero. While Marquez stepping inside and tattooing him with hard shots. Ya en el tercer asalto, el combate se transformó en una batalla táctica. Barrera imponía su jab para mantener a Márquez a raya, tratando de neutralizar sus contragolpes con desplazamientos laterales y ataques desde la media distancia. No obstante, hacia el cierre del round, los ánimos se encendieron y ambos se trenzaron en un intercambio brutal de golpes que sacó al público de sus asientos. Márquez, tras esa tormenta, parecía haber encontrado una nueva motivación.
To Marquez, and he's mixing up the left hook, all with the left hook. Through all of his career, he's had one. Once again, he made Marquez overreach, stepped inside and landed a body shot. Lands a big left hook. Barrera lands a right hand in return. Good left hook upstairs. Barrera sticks the jab again. Sticks the jab again. Fight goes on, it's going to be much more intense. Like this. Yeah. En el cuarto episodio, Márquez salió con renovado impulso. Intentó tomar el centro del ring y marcar el compás del combate con agresividad. Quería dejar claro que no solo estaba allí para resistir, sino para dominar. Barrera, sin embargo, no bajó la guardia. Respondió con contundentes impactos al cuerpo, buscando minar la resistencia del retador. El cierre del round fue vibrante, con Márquez logrando colocar una certera combinación justo antes del campanazo. Against Marquez, and Barrera steps forward with a perfect way from the pawing right. And even though he hasn't been that effective, I'm just saying it looked like that's a lot. But in terms of solid connects, and he made Marquez overreach, stepped inside and landed a body shot. Lands a big left hook. Barrera lands a right hand in return. Good left hook upstairs. Barrera sticks the jab again. Sticks the jab again. Stick is being the boss once again. El quinto capítulo trajo consigo un punto de inflexión. Márquez logró conectar un gancho de izquierda que hizo brotar sangre de la oreja de Barrera, señalando que el daño empezaba a acumularse. La atmósfera se tensó al máximo. Barrera, herido, reaccionó con una ofensiva furiosa, tratando de retomar el control. Sin embargo, Márquez mostró agilidad defensiva, esquivando buena parte de los golpes y resistiendo con admirable temple. Between these two men, they score and score and score. Manual that he doesn't. Sharp right hand in this round. There's a solid right. And even though he hasn't been that effective, I'm just saying it looked like that's a lot. But in terms of solid connects, once again he made Marquez overreach, stepped inside and landed a body shot. Big uppercut for Marquez. You heard Nacho Barrett. Left hook for Barrera. Marquez missing with a long, sticks the jab, moves in a radial circle. El sexto round ofreció uno de los momentos más sorprendentes del combate. Márquez, presionando sin tregua, impactó a Barrera con un uppercut seguido de un gancho que tambaleó al campeón. Parecía estar al borde del knockout, pero, demostrando un corazón enorme, Barrera respondió con un derechazo que mandó a Márquez a la lona. Pero la historia no terminó ahí. El árbitro Jay Nady determinó que la caída fue un resbalón y penalizó a Barrera por golpear a Márquez mientras estaba caído. Una decisión que desató controversia y añadió más drama al espectáculo. Marquez going to the body. Left hook upstairs. Solid right hand for Barrera. Big uppercut for Marquez. You heard Nacho Barrett. Lands a big left hook. Barrera lands a right hand in return. Another big right hand for Barrera. Hot-shotting Marquez around the eye where already a small cut has been caught. Hard right hand lead. Holding. Crowd doesn't like that. Big left hook for Barrera inside. But it's what's interesting right now, Barrera's trying to throw right hand lead. Combinations in the center of the ring, and both men land. El séptimo asalto fue una auténtica prueba de carácter. Pese al castigo y la tensión, ambos peleadores siguieron entregándolo todo. Márquez, visiblemente lastimado con un ojo ensangrentado y el otro inflamado, se negaba a ceder. Su determinación era inquebrantable. Barrera buscó aprovecharse del daño, pero se topó con un rival que, aún mermado, resistía con firmeza.
Finalmente, llegó el 12º round. Los dos guerreros estaban exhaustos, pero aún les quedaba algo de energía para cerrar la batalla como se debía, con honor y entrega. Al sonar la campana final, se fundieron en un abrazo de respeto, conscientes de que habían ofrecido una guerra digna de los grandes anales del boxeo mexicano. Herrera popping little punches in to land something big. Throws a little right hand. Jabs and beats on the hook. Big left hook for Marquez. Trading punches down the stretch. Another big left hook and strafes him with a left hook. Takes a left hook on the chin. Hard right hand. Who will rally last? Marquez tries again. Herrera with a right hit. Big left hook for Bell and the drama. What a fight. La expectativa creció mientras los jueces preparaban las tarjetas. La pelea había sido tan cerrada y emocionante que el veredicto mantenía a todos en vilo. Cuando finalmente se anunció la decisión, el nombre de Juan Manuel Márquez fue proclamado como ganador. Así concluyó una de las contiendas más intensas del boxeo tricolor. ¿Y tú? Si no quieres perderte el siguiente gran combate, suscríbete al canal, comenta qué te parecieron las batallas de este guerrero mexicano y activa la campanita. Nos vemos en la próxima función de boxeo de élite.